Raúl Baduel, que es un militar de enorme influencia en Venezuela, está preso desde el año 2009. En su día fue muy amigo de Chávez y en el golpe fallido de 2002 yo creo que el general Baduel le salvó la vida a Chávez. Su hija mayor, Rairin, nos acompaña esta noche. Muchas gracias por venir, Rairin. Gracias a ti. Bienvenida. Gracias. Bueno, antes de hablar de tu papá, ¿por qué crees que Maduro ha cerrado la Asamblea Nacional? Porque es el último recurso que le queda. Porque como tú bien decías hace un rato, ya decidió que no tiene otra salida, que él sabe que su gobierno es un gobierno moribundo, como lo dijo Chávez alguna vez con la Constitución. Por lo que he leído de las dos sentencias del TSJ, ahora Maduro puede suspender las elecciones presidenciales. ¿Crees que las va a suspender? Yo creo que de hecho ya las ha suspendido. Por lo pronto el revocatorio y las de gobernadores, ¿no? Correcto, ya de hecho en Venezuela se suspendieron las elecciones de gobernadores. No hay calendario electoral, ninguno. No, mientras no haya calendario electoral, no haya una fecha, una convocatoria a elecciones, pues no hay elecciones. ¿Tú crees que la OEA va a suspender a Venezuela? Yo creo que debería suspender a Venezuela. ¿Y tú crees no lo sé si lo hará. ¿Crees que después de este golpe de Estado la gente en tu país, tú vives en Maracay, va a salir a las calles masivamente? Hay una marcha convocada para este sábado. Yo espero que sí, realmente. Pero entiendo que es difícil porque se han puesto modelos ejemplarizantes. El caso de mi hermano es uno, el caso de mi padre es otro. Claro. En el caso de mi hermano, en una protesta estudiantil, mi hermano con una cruz de madera sentado en una acera, Alexander Tirado, el muchacho que también está detenido junto a él, que además no fue detenido en el mismo momento, con un megáfono, son sentenciados a 8 años de prisión. 8 años. ¿Cuánto tiempo lleva tu hermano Raúl Emilio? 3 años, cumplió ahora el 21 de marzo. Y tu padre lleva más de 8 años en prisión, si contamos desde 2009. Es así. ¿Y tú crees que ese tipo de arbitrariedades siembran el miedo entre gente que podría salir es así. A marchar? Tristemente es así. Se han cuidado muy bien de poner, como te digo, ejemplos, modelos, para llegar a sectores específicos. Sí. En el caso de mi padre, el sector militar. En el caso de mi hermano y de tantos otros muchachos detenidos durante las protestas del 2014, hacia la juventud. ¿Tu padre, a pesar de estar preso, tiene todavía mucha influencia entre los generales, los coroneles, el alto mando militar? Tiene la influencia que le da su ascendencia moral dentro de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y, tiene un prestigio y la moral, trayectoria, una credibilidad. Es así, tiene un capital moral dentro de las Fuerzas Armadas. Y hay una parte de las fuerzas militares venezolanas que no ve con simpatía a Maduro y Cabello, que desaprueba, por ejemplo, este golpe de Estado. ¿Podemos creer que una parte de los militares son leales a la Constitución y a la democracia? Seguro, seguro que sí. Mi padre siempre ha manifestado, y lo he dicho en otras ocasiones, que los militares son ciudadanos de uniforme. Y si nos ponemos a ver los generales, los coroneles, la institución militar es una institución piramidal. O sea que la mayoría de las Fuerzas Armadas no está en esos altos rangos. Por lo tanto, no son extraterrestres y no son inmunes a la situación en el país. Claro, la crisis los golpea a ellos también, A todos. ¿no? A ellos, a sus familiares, a sus hijos. Es así. Claro, claro. ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas van a tratar de remover a Maduro y a sus agentes del poder que usurpan? ¿O crees que es un escenario improbable? No pienso que debería ser de la manera de remover, como al estilo de un golpe de Estado o algo así. ¿Cómo crees que Venezuela debería salir de esta dictadura? Venezuela debería toda unirse, de verdad. Y como tú decías antes, salir, pero en conjunto. Sí, sí. En conjunto, porque ninguna Fuerza Armada va a disparar contra su propia familia. Exacto, si son solo 10.000, se puede reprimir. Ahí en esa marcha puede estar su hermano, su hijo. Sí, exacto. Claro, pero tienen que ser millones de personas. Tienen en que todas ser las muchas calles personas. De Venezuela. Claro, claro, claro.
¿Tú crees que Maduro va a resistir este año y va a sobrevivir el próximo? O sea, que va a llegar a, no sé, 2019, principios, que tendría que entregar el poder. Espero que no. Espero que no, porque la situación en Venezuela no se puede sostener más. La situación en Venezuela ya es demasiado crítica. Demasiado crítica para que esto dure hasta el 2019, ni siquiera para que termine este año. ¿Capriles tiene un poquito de miedo de convocar a la gente a salir a las calles? No sé realmente si tendrá miedo de convocar a las personas a salir a las Lo calles. ha hecho un par de veces y luego se ha frenado. Sí. Teme un baño de sangre, lo que pasó con Leopoldo. Puede ser, pero mi opinión es que en esto tenemos que estar todos. Tenemos que estar todos. Y en algún punto tenemos que unirnos todos sin mezquindades. ¿Lo has hablado con tu papá, con Raúl Baduel, cuando lo visitas en la cárcel? ¿Qué sugiere él? ¿Cuál es la agenda que él plantea? Bueno, él planteó desde hace mucho tiempo, en el 2008 él hizo un libro donde plantea la salida de la constituyente nacional. Que dicho sea de paso, como decía ahorita María Corina, el artículo 350 está dentro del capítulo de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero claro, ya en ese momento, 2008, tu padre rompe con Chávez públicamente, ¿no? Desde el 2007 públicamente, sí, cuando entrega su cargo y pasa a retiro. Y en este momento, ¿cuáles son los pasos que tu padre recomienda para salir de la dictadura? ¿Él está a favor de que la gente salga a las calles a desafiarla? Tiene que haber un apoyo masivo y contundente de las personas, tiene que haberlo. Y yo creo que quedó demostrado con la única derrota electoral que tuvo Hugo Chávez, que fue la de la reforma constituyente. Sí, sí, sí. De la reforma de la Constitución. Sí, sí, cuando quería aprobar la reelección indefinida y la gente le dijo que no. Y allí se ve que sí puede haber una presión dentro de las Fuerzas Armadas. Una presión que no tiene por qué ser un golpe de Estado. No. Tiene que ser una posición firme de las Fuerzas Armadas. De respetar la voluntad popular. De decirles, un momento, o sea... Aquí no se hace fraude. Exacto. ¿No? Aquí no se hace fraude. Ahora, sin embargo, mi padre hizo una alerta al día siguiente de que se ganó esa elección, la única derrota electoral que tuvo Chávez en ese momento, que tuvo Chávez durante su trayectoria. Yo creo que mi padre fue un factor importante en eso, porque sí, hizo un llamado a la sociedad, pero más aún a las Fuerzas Armadas para que cumplieran con el deber moral que tenían. ¿Por qué Maduro le teme a tu papá? ¿Por qué le dieron a mediados del año pasado una libertad condicional y pocos meses después lo devolvieron a la cárcel? Porque mi padre cumplía la injusta sentencia el 3 de marzo de este año. El 3 de marzo terminaba la sentencia de 7 años y 11 meses y mi padre recobraba sus derechos civiles y políticos. ¿Y ahora está condenado por cuánto tiempo más? Todavía no tiene una condena. O sea, está en la cárcel y lo están juzgando. Está en un limbo jurídico, es un secuestro. Lo que sucede con mi padre es un secuestro. ¿Y con tu hermano? Y con mi hermano. Con tu hermano, Raúl Mi Emilio hermano, Baduel, sentenciado a 8 años de prisión por manifestar. Solo por salir a las calles con una cruz de madera a pedir... Que decía, no más balas, paz. Regresamos con Rairin Baduel, la hija mayor del general Raúl Baduel, encarcelado en Ramo Verde, la misma prisión de Leopoldo López en Caracas. Ya volvemos. Estoy conversando con la valiente Rairin Baduel, la hija mayor del general Raúl Baduel, un militar histórico en Venezuela, encarcelado desde el año 2009. Rairin, bueno, tu papá y el extinto dictador Hugo Chávez se conocieron, yo creo que en la escuela militar de jovencitos, ¿no? Sí, es así. Eran amigos desde muchachos. Sí, porque Hugo Chávez es un año, o era un año más antiguo, llaman, o sea, una era un promoción, año más, una promoción mayor que mi padre, sí. Claro. Cuando Chávez da el golpe fallido a Carlos Andrés el año 92, increíblemente han pasado 25 años, tu papá no lo acompañó en esa aventura golpista. No. Pero 10 años después, cuando un grupo de militares insurgen contra Chávez, que ya gobernaba de un modo bastante antidemocrático, y lo confinan en un calabozo, tu papá ayudó a Chávez, ¿verdad? Bueno, ayudó a que volviese Chávez y a que se le garantizara la vida porque
tenía derecho a vivir, no era Claro. cuestión de atentar contra su vida. Pero el apoyo de tu padre fue absolutamente crucial para que Chávez no fuera enviado a La Habana o no fuera ejecutado. Mi padre fijó una posición con respecto a la situación que hubo en ese momento de ruptura del hilo constitucional en el país. Y como siempre hemos dicho, si hay que pasarle la factura, hay que pasarle la factura completa, porque en ese entonces no solo volvió Chávez. Tenemos que recordar que se habían disuelto todos los poderes, todos los poderes. Tu padre el Congreso, entonces quiso, digamos, que no se interrumpiera el orden constitucional y por eso colaboró con que Chávez restituyera su cargo, al igual que la Asamblea Nacional, que los gobernadores, que los alcaldes. ¿Y por qué unos años después Chávez, que tendría que haberle guardado gratitud y lealtad eternas a tu padre, eternas, porque le debía la vida, por qué Chávez lo mandó a prisión? Yo creo que Chávez siempre tuvo un gran resentimiento contra mi padre. Lo veía como un posible presidente de Venezuela. Y yo creo que hubo también influencia de Fidel Castro en su momento. Claro. Fidel Castro en su momento, cuando a mi papá le tocó acompañar a Hugo Chávez a Cuba, yo creo que Fidel Castro, como decimos coloquialmente, lo precisó, lo leyó. Sí. Le dijo, cuídate de Baduel, cuídate de Baduel. Era un poco como el general Ochoa, ¿no? Castro veía quién podía descollar digamos, en el mando militar, quién tenía el prestigio moral, la credibilidad, y le dijo, cuidado con Baduel, ¿no? Ah, sí. ¿Tu padre se arrepintió de haber ayudado a que Chávez recuperase el poder el año 2002? No, porque uno no se puede arrepentir por hacer lo correcto. Pero si tu padre hubiera dicho, lo envían a La Habana, en La Habana estaría Chávez. Mi padre, tenemos que recordar que mi padre no era ministro de la Defensa ni comandante general del Ejército. Mi padre era comandante de la Brigada 42 paracaidista en Maracay. Pero era un poder fundamental. Si bien es un batallón de gran influencia dentro de las Fuerzas Armadas, es un componente muy importante y podríamos decir que crucial. Dentro de las acciones militares. Mi padre se limitó a fijar una posición, de no reconocer lo que estaba sucediendo en Venezuela. Institucional. ¿Es cierto que en esas horas críticas Fidel Castro lo llamó por teléfono y habló con él? No. ¿No con él? No. Pero habló con otros militares, ¿no? No sabría decirle, pero con mi padre no. Yo no tengo ¿Es cierto que, digamos, Chávez estuvo muy cerca de ser subido a un avión y enviado a La Habana? No puedo de verdad saber los detalles de ese momento, si lo iban a llevar a La Habana o qué era lo que iba a pasar con él. ¿Tu padre, cuando recobre la libertad, que espero que sea pronto, va a seguir en política? ¿A él le gustaría ser candidato presidencial? No, mi padre siempre ha manifestado que él quiere dar su aporte a la restitución de la democracia y al pueblo, o sea, y a Venezuela, desde donde le corresponda. Más allá de ser presidente, no ha nunca manifestado tener una aspiración de ser presidente. Tu papá está en la misma cárcel que Leopoldo López, Ramo Verde. Así es. ¿Pueden conversar? ¿Tienen algún contacto? Para nada. ¿No se pueden ver ni hablar nunca? Para nada. En los primeros años cuando mi padre estuvo preso allí, en los primeros años en los que estuvo Leopoldo preso allí, ya mi padre tenía unos años antes. Sí, claro. A Leopoldo lo encarcelan en el 2014. Correcto, 5 años después. Sí. Y en esos primeros años, el único momento donde aún permitían un cruce de palabras o un saludo o algo era en el momento de la misa. Oh. Y aún así los grababan y no les permitían sentarse juntos. En ese momento coincidieron en esa cárcel el alcalde Antonio Ledesma. O sea, fue un momento álgido dentro de Ramo Verde porque coincidieron Antonio Ledesma, estaba Leopoldo López, estaba mi padre, estaba Iván Simonovic. Sí, Ceballos quizá. No. Sí, Ceballos también. Ceballos. Ahora, tu hermano Raúl Emilio no está en Ramo Verde, está en otra cárcel y además lo cambian de cárcel todo el tiempo. Está en una cárcel común, ahorita ha pasado por 5 cárceles comunes. Y lleva 3 años preso. Y tiene 3 años preso y es el único condenado, él y Alexander Tirado, el muchacho que está con él en la causa,
son los únicos condenados, ¿De qué? aparte de Leopoldo López, Sí. por las protestas del 2014. Leopoldo López y ellos dos son los únicos Son condenados. los 3 condenados por las protestas. Hay muchos más presos políticos de esas protestas. Sí. Y a tu Muchísimos. padre ni siquiera lo han condenado. No hay sentencia. Está preso porque quieren tenerlo preso. Listo. Porque Está quieren preso neutralizarlo. porque no se cumple con las leyes y con su derecho de ser juzgado en libertad. Sí, sí. Ahora, dentro de todo lo malo que ha pasado en Venezuela estos últimos días, yo veo una luz al final del túnel, porque Maduro ha sido todo menos astuto. Maduro tendría que haber dicho: no somos una dictadura, libérense a los presos políticos, que se restituya la señal de CNN en español, sigamos el diálogo bendecido por el Papa, algún día habrá revocatorio. Ahora, al cerrar la Asamblea Nacional, muestra los colmillos, ¿verdad? Es así, pero no se ha destacado por tener mucha astucia política. No. Algún día tu papá estará en libertad, tu hermano estará en libertad, Leopoldo estará en libertad y Maduro y Cabello estarán en las celdas que ahora ocupan tu papá y tu hermano. Gracias por venir, Rayleigh. Gracias, Jaime. Todo lo mejor para ti. Gracias. Saludos a tu papá, a tu hermano, que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias y hasta pronto. Regresamos después de la pausa.